Volvemos nuevamente al teléfono, allí lo tenemos justamente a otro de los referentes que esta semana ya habíamos hablado con él, pero volvemos a repetir porque la actualidad así también nos pide. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Carlos Cueva de Utre Cetera. Martín Sánchez te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Martín, estar nuevamente con ustedes. Bueno, Carlos, hemos conversado hace pocos días, pero bueno, hoy ya es la realidad distinta porque han puesto finalmente la firma, al menos el gremio que vos representás, con respecto a la propuesta del gobierno, ¿es así? Sí, hoy a la mañana temprano teníamos que presentarnos, no iba a haber reunión, teníamos que presentarnos a firmar, había dos actas, una de la cual se rechazaba y otra se aceptaba. Como integrante del Frente Gremial y de los 4 sindicatos que componemos el Frente Gremial, 3 nos presentamos a firmar la aceptación de la propuesta. Esta aceptación tiene que ver con una decisión tanto numérica como política. Nosotros estos últimos tiempos, cuando arrancó la propuesta, que nosotros teníamos que el día martes pasar a la noche a definir si aceptábamos o no aceptábamos, pedimos una prórroga al ministro de Economía que llevaba adelante la negociación junto con la ministra de Educación. Una prórroga porque se embarró mucho la consulta y en muchos casos hubo muchos aprietes y los compañeros plantearon que necesitaban más debate y en ese sentido se planteó el pedido de prórroga. Se prorrogó hasta el día viernes, hasta el día hoy a la mañana temprano que se iba a hacer la reunión y finalmente se hizo una presentación nomás para firmar, en la cual esos aprietes generaron que escuelas, por ejemplo, una escuela acá en Resistencia, tenían 2 propuestas diferentes. Por un lado, una hoja firmada diciendo que no aceptaban y otro grupo de la escuela que decían que sí aceptaban. Entonces empezamos a ver qué sucedía, porque hay 2 propuestas distintas en la misma escuela, con los mismos integrantes. Entonces nos enteramos que habían docentes que iban y apuraban, apretaban y le obligaban a firmar una planilla en la cual que después la adosaban el documento de que rechazaban, y la verdad que así se hizo en varias escuelas estos mecanismos de apriete que no nos gustó para nada. Esto se vio reflejado el día de hoy, digamos, con las agresiones que sufrieron las sedes sindicales tanto de ATECH como de UTRE. Hoy fuimos pintados, rotos algunas partes del edificio, cuando esto no es de los docentes no hacemos estas cosas. Esto es más de algún tipo de agresión inducida por algo, y nosotros sabíamos que en esta lucha de los docentes, de alguna manera atravesó la cuestión partidaria, política partidaria. Sabemos que hay gente que se sumaron a la lucha no para conseguir un beneficio para los trabajadores de la educación, sino todo lo contrario, para mantener el conflicto con más tiempo. Era necesario para ellos mantener el conflicto en el tiempo, porque bueno, saca su tajada política en estas elecciones de medio término que tenemos a mitad de año, pasado la mitad de año, y bueno, buscan una forma de sacar su rédito subiéndose a un reclamo legítimo y auténtico como era el reclamo de los docentes. Esto iba a embarrar, esto iba a generar, y si nosotros seguíamos con esta propuesta, llevábamos a los docentes a un callejón sin salida o un precipicio, como quieras llamarlo, y no somos loquitos sueltos que vamos a estar llevándole a los docentes a un camino sin fin. Cada vez que entramos en un conflicto, los dirigentes gremiales siempre estamos buscando cómo salimos de esto y la manera de salir victorioso. En este caso, una propuesta aceptar es victorioso, por lo tanto estamos convencidos de lo que hicimos, y en esto teníamos que tomar esta definición, una definición política, porque tenemos la pandemia nuevamente que nos está pisando los talones. En cualquier momento aparece algunas de las cepas brasileras acá en la provincia, y seguramente va a ser Resistencia como el sector más conurbano más grande, y esto va a generar que nos volvamos todos para atrás, que volvamos a encerrarnos, y todo lo que podíamos haber conseguido, toda la lucha, todo el esfuerzo de todos los docentes que hicieron, iba a quedarse en la nada. Entonces teníamos que tomar definiciones que tienen que ver mucho más que una sola propuesta que si te gusta o no te gusta. Por supuesto que siempre va a ser insuficiente cualquier propuesta. Ahora, si esta propuesta se hubiese duplicado, hay un sector que hubiese rechazado siempre esta propuesta, porque el objetivo era solamente no tener el conflicto. Entonces, en este sentido lo terminamos demostrando ahora con esta violencia hacia los sindicatos, hacia las sedes, en la cual, bueno, en el caso de ATECH fue más temprano, y el nuestro fue hace un rato, que también tuvimos toda la pintada, y
bueno, esto ya buscaremos los mecanismos legales para hacer presente esta situación. Carlos, te pregunto también porque, bueno, evidentemente ya muchos medios, sobre todo Diario Norte, lo que también le damos lectura aquí en nuestro programa, ha dicho que se fraccionó finalmente el Frente Gremial Docente y que se partió con esta partida, digamos, de que algunos gremios hayan firmado y que Federación Sistech no lo haya hecho. ¿Vos creés que es así? ¿Vos creés que simplemente es una cuestión de paritaria, es una cuestión justamente ideológica que cada gremio pueda firmar por su cuenta y que más adelante se pueda reunir otra vez el frente completo? Mira, el Frente Gremial se mantiene con sus integrantes que quedan, se mantiene el Frente Gremial. Cada sindicato tiene la libertad de salirse o no del frente. Lo que nosotros siempre buscamos en el frente son consensos y acuerdos. Estos acuerdos nosotros lo hicimos, y bueno, si uno no cumple, evidentemente se está saliendo de la agrupación. Bueno, entonces nosotros en ese sentido, cuando armamos el frente allá lejos, hace mucho tiempo, éramos mucho más grandes, con más sindicatos fueron dejando y no fueron participando en las acciones. En un momento uno de los integrantes del frente se cortó solo, en una palabra diciendo mal y pronto, y bueno, este mismo dirigente que hoy plantea una cosa distinta fue el que participó de esas reuniones donde dijo que pidió la expulsión de ese integrante y de esa organización del frente porque se cortó solo, porque se mandó por una medida que no habíamos acordado, y bueno, en este caso este mismo dirigente hoy también hace lo mismo, así que la definición la tendrá él, que es lo que quiere hacer. Correcto. Nosotros mantenemos el Frente Gremial, SADOP, ATECH y UTRE mantienen, hoy hicimos un comunicado como Frente Gremial, y bueno, ahí estamos. Correcto. Carlos, te saluda mi compañero Walter Mepulet. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Walter. Mi pregunta va porque desde muchos sectores docentes se está hablando de que hubo una traición de los gremios justamente en este acuerdo cuando realmente venían muy uniformados, digamos, o por lo menos el paro que venían llevando adelante había tenido consenso prácticamente general en toda la provincia, y a raíz de este acuerdo de algunos gremios, digamos, con el gobierno, se sintieron traicionados, digamos, por las fuerzas sindicales. ¿Cómo lo ves vos desde UTRE? Mira, estos que dicen que nosotros traicionamos son los que de entrada dijeron que no creen en los sindicatos, que desde el primer día, cuando hicimos la primera movilización, nos cantaba que éramos traidores. Por lo tanto, creo que no les representamos a ellos nosotros, ni vamos a representar a gente que no cree en las organizaciones. ¿Cómo vamos a representar a grupos sueltos que después se vuelven violentos y atacan una sede por un pensamiento distinto o por una opinión distinta? Nosotros representamos a la mayoría de los docentes que querían la propuesta, a la mayoría de la docencia que querían la propuesta, y después tenemos que discutir en julio. Nos decían, aceptemos y sigamos luchando. Esa era la respuesta mayoritaria de los compañeros y compañeras, muchos callados por los aprietes, como volví a decir, y bueno, esto es así. Nosotros no vamos a representar a minorías violentas, que son por ahí los que están todos los días en las redes sociales, son los que salen públicamente y son ese grupito descarriado que salieron a pintar tanto la sede de UTRE como de ATECH en protesta, agrediendo totalmente. Por suerte no estaba nadie en el sindicato, porque no sé qué hubiese pasado, una desgracia seguramente, porque están totalmente sacados. Carlos, dos preguntas más que también tienen que ver con esto. Mucho se habla también de que la amenaza o la advertencia del gobierno de comenzar con los días de paro fue también, descontar los días de paro fue también una de las decisiones que se tomó justamente para aceptar esta propuesta de gobierno. Y la otra, ¿está previsto que la negociación para lo que sería el segundo semestre quedó plasmado en algún documento con el gobierno? Sí, nosotros en julio tenemos que volver a sentarnos otra vez y eso quedó plasmado en el acta. Ahora nos van a hacer llegar el acta, como hoy pasamos a firmar, nos habían firmado todos los sindicatos, después nos remiten una copia que vamos a hacer público, por supuesto, la copia de la aceptación. Sí, nosotros, no me acuerdo la primera pregunta, disculpame, porque me quedé respondiendo lo último. La primera pregunta tenía que ver si a lo mejor la aceptación por parte de los sindicatos y de los sectores docentes, digamos, en la consulta, tuvo que ver con la advertencia o con la amenaza desde el gobierno del descuento de paro.
porque la advertencia salió después de la prórroga que pedimos y ya la escuela estaban dividida en la primera parte. Nosotros después de la propuesta que dimos a conocer y que salimos a consultar ese día y medio que nos quedaba, estaba dividida en las escuelas. Algunos querían seguir, otros querían ya volver a las escuelas, seguir con medida de fuerza y bueno, esto fue lo confuso, por eso pedimos una prórroga. En esto el gobierno salió a decir que bueno, que nos daban la prórroga, pero advertían que lo que iba a pasar. No inclinó la balanza para mucho, sino ya estaba en definición hecha. No nos dejamos también nosotros manejar por presiones, pero sabíamos que ya la docencia estaba dividida en las escuelas. Esto genera que la masividad también se pierda. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en una negociación todo lo que ocurre alrededor. No es solamente la propuesta, si está bueno o no está bueno. Hay varias cosas que influyen. Uno toma una determinación con 5.000 factores que influyen, y entre eso está también la situación en la que nos encontrábamos, la división en las escuelas que iba a generar que esto decaiga, y como yo advertí una vez a los compañeros y a las compañeras en nuestras reuniones, en esta batalla que llevábamos adelante por la pelea salarial, hasta ahora nosotros somos los únicos que salimos a batallar. De la parte del Estado nunca salieron. Bueno, hoy en esta última parte salieron. Y esto no ocurrió muy fuertemente con el radicalismo. El radicalismo nos descontaban todas las veces que hacíamos un paro, nos descontábamos. Y amedrentó muchísimo con el descuento, persecución. Por eso que llama la atención que hoy algunos exfuncionarios, algunos diputados y algunos dirigentes de la oposición salgan a defender a la docencia como si fuera que borran todo lo que ocurre en su sector, sin ir más lejos. El último gobierno nacional que borró la paritaria de los docentes, las paritarias nacionales, que marca el piso de discusión salarial para todo el país, borraron de un plumazo el gobierno de Macri, y acá los dirigentes que eran afines a su gobierno no dijeron ni 5, ni una estrofa, ni 2 renglones, que están en desacuerdo. Por lo tanto, ahora llama mucho la atención que se haga muy fuerte a militar por el salario docente. La verdad que es complicado que mi dirigente un día tenga una opinión y otro día otra opinión. A raíz de este acuerdo, Carlos, se supone que a partir del lunes comenzarían las clases en todos los niveles y modalidades de la provincia del Chaco, y la pregunta va dirigida a la relación de cómo está acordado desde la parte gremial y desde la parte del Ministerio de lo que es Educación de la provincia, el sistema presencial, semipresencial, virtual, cómo va a estar determinado en el ámbito, sobre todo de Resistencia y en la Escuela del Interior. Había cuenta de que la conectividad para las clases virtuales no están garantizadas, sobre todo por la deficiencia del servicio de Internet en todo el interior del Chaco. Bueno, yo creo que estos primeros 3 días, que la semana que viene hay solamente 3 días de clase, por lo que sabemos de Semana Santa, va a ser una cuestión de organizarse, y también tenemos que sentarnos a discutir cómo arrancábamos con las clases presenciales y la bimodalidad, como dijiste vos, también en casos virtuales. Si van a ser rotativos, si van a ser trabajos que le van a dar y van a ir rotando a los pibes que van a ir yendo a las escuelas. Yo creo que en estos 3 días se van a organizar, porque bueno, las escuelas hoy estuvieron con la medida de fuerza. Hasta esta semana yo creo que fue alto el acatamiento, porque bueno, todo el frente gremial completo mantenía las medidas de fuerza. Ahora ya el frente gremial no va a alargar medidas de fuerza y vamos a volver a las escuelas, y tenemos que organizarnos, porque tenemos que empezar a buscar a nuestros pibes que también dejaron las escuelas, porque de qué nos sirve tener buenos salarios si no vamos a tener a quién enseñar, porque la verdad que hubo en secundaria sobre todo mucho abandono y tenemos que recuperar la matrícula. No podemos dejar a los pibes sin clase, y este es un trabajo que vamos a llevar adelante los trabajadores de la educación. En la última, Carlos, si tiene que ver justamente con este reinicio del sistema de clases en la provincia del Chaco, los comedores y refrigerios, ¿se habló también en los encuentros con el Ministerio de Educación? Sí, mira, aparte de lo salarial, hay varios puntos que no tienen que ver estrictamente con la pauta salarial docente, sino que tiene que ver al funcionamiento de las escuelas, y se pide mayor suma de dinero para comedores y refrigerio, porque en este contexto de crisis la cual la asumimos y que estamos, hoy va a ser un lugar donde puedan muchos chicos y chicas jóvenes y que puedan ir a comer,
o tener una comida por lo menos sustentable durante el día. Sé que los comedores estuvieron trabajando de alguna manera con poca presencia de docentes, por lo que era la medida de fuerza, pero también sé que los docentes nunca abandonaron las comidas en las escuelas porque saben que sus pibes dependen de esa comida y fueron rotando también para cumplir ese momento. En el marco del paro lo hacían igual. Y esto nosotros pedimos no solamente eso, sino también las designaciones presenciales para los nuevos cargos docentes, porque bueno, el sistema que se implementó el año pasado no funcionó, el sistema virtual, y eso generó mucho conflicto porque muchos docentes quedaron sin trabajo, y también en la suplencia este año pedimos que sea presencial, así también como el sistema de no cierre de cursos ni grados de las escuelas, porque necesitamos que recuperar nuestra matrícula, que era la antes de la pandemia, y para eso necesitamos tener los cursos, por más que tengamos pocos alumnos, como se está viendo que está ocurriendo en secundaria, que nosotros necesitamos mantener, porque tenemos que recuperar nuestra matrícula que normalmente tenemos en las escuelas. Muchísimas gracias, Carlos Cuevas, por este contacto con la mañana de Atlantis, aquí en Contacto Inicial, y también allí en la ciudad de Basail con el Radio Eclipse. Que tengas muy buen día y quedaremos en contacto. Gracias y un gusto como siempre. Hasta luego.